Vamos a hablar de la problemática en Cali acerca de la movilidad, especialmente del sistema de transporte masivo integrado de Occidente, el mío. Y vamos a aplicar la herramienta del zooming para analizar este problema y encontrar algún tipo de solución. Eh, Inicialmente haremos el zoom out, que se refiere a ir como de algo más pequeño a algo más amplio, más grande. Y como sabemos, uno de los problemas de la movilidad en Cali son los trancones, ya que se presenta debido a que hay una saturación de vehículos. Entre ellos se presenta, por ejemplo, en las estaciones por la cantidad de buses. Esto es debido a la infraestructura, ya que muchas veces no están preparadas estas estaciones para dichas cantidades de vehículos. Otro problema son las horas pico, que en ese momento es cuando la gente sale de trabajar, los estudiantes terminan sus oficios, y en estas horas pico se ve afectada la movilidad debido a la cantidad de tránsito en la ciudad. Yendo un poco más arriba, vemos que en el momento que se implementó el MIO a la ciudad de Cali, hubo una generación de empleo, pero a la vez una generación de desempleo por la parte de los trabajadores que estaban en las diferentes empresas de buses. Siguiendo, tenemos también problemas con la infraestructura, en el que se nos presentan defectos en la malla vial, por lo menos por calles angostas en diferentes barrios que no son principales, y en estos sitios los buses del mío no pueden llegar. También las partes llamadas invasiones o laderas de la ciudad de Cali se dificulta la llegada de los buses hasta estos sitios. Ese es otro problema que es un poco más amplio. Si comparamos la movilidad de Cali con la movilidad en otras ciudades de Colombia, como es en Bogotá, en Medellín y en otros transportes masivos de otras ciudades como Bucaramanga, vemos que en Bogotá tienen el Transmilenio, aunque es muy congestionado, manejan muchas más rutas. Y en Medellín vemos cómo ha servido mucho la parte del metro, ya que este tiene unos horarios especificados y no depende de otros factores, solo tiene su propio carril y uno sabe que si sale de la casa a una hora determinada llega al trabajo a tiempo. Y por último, queremos comparar la movilidad con la movilidad a nivel global, a nivel mundial, y exponer que en las grandes ciudades se hace uso del tren, que es algo que nos hace falta acá en Colombia en cuanto a transporte de pasajeros, como transporte de productos y comida. En esto sabemos que se debe implementar un buen plan de logística para poder llegar a organizar bien la movilidad. Vamos a continuar analizando el problema de la movilidad en Cali y vamos a enfocarnos en el sistema de transporte masivo integrado Occidente. Vamos a empezar desde nuestro punto central, vamos a hacer un zoom out y un zoom in, pero vamos a empezar diciendo que nuestro punto central de nuestros problemas son los tiempos o las demoras, los trancones y el tránsito. Como primera medida tenemos los problemas de los que están afectando a los usuarios. Recordemos que el zoom in va a estudiar todos esos problemas, todos esos aspectos que se han involucrado hasta el más individual. Empecemos por la incomodidad dada por el sobrecupo. ¿En serio? Como primera medida vamos a analizar los problemas que están afectando a los usuarios del mío.
como por ejemplo la incomodidad que es dada por el sobrecupo. Todos sabemos que los buses del mío deben tener una cantidad de personas sentadas y una cantidad de personas de pie, pero en las horas pico sobre todo vemos que estas normas no se cumplen. Entonces ya el individuo o el usuario viene a sentir una insatisfacción porque no están cumpliéndole con lo que le habían pues prometido, ¿no? También en los tiempos de espera, que es uno de los problemas más importantes en este tipo de transporte, porque el usuario termina esperando más del tiempo que tenía presupuestado para transportarse, y pues esto afecta al servicio del mío y la gente pues podría en el futuro buscar otra alternativa de transporte y dejaría de usar ese servicio. También la ubicación de las estaciones o las paradas viene a ser un problema, porque muchas veces las personas pues que estaban acostumbradas a una cultura de que salían de la casa y tomaban el bus en la esquina, ahora tienen que transportarse caminando o en alimentadores, en el mejor de los casos, hasta la estación, y eso también lleva tiempo y puede ser hasta peligroso porque deben transcurrir una distancia desde el lugar de trabajo o desde su vivienda hasta la estación. Bien, ahora pasamos a hablar de un punto más abajo en el zoom in, que sería la inseguridad, de la que veníamos ya hablando antes, y es la que se da de los recorridos desde la vivienda o desde el trabajo hasta el mío, y también la inseguridad dada dentro del mío. Ahora tenemos que algunas personas han tomado una modalidad de hurto, que es robar dentro de las estaciones del mío, y pues esto también representa un problema para los usuarios, porque pues es algo que no motiva a las personas a usar este transporte. También tenemos que pues los recorridos en las horas pico, como por ejemplo pues en las madrugadas, puede ser muy peligroso para una persona desplazarse desde su casa hasta una estación. Además de esto, en un punto más abajo vamos a hablar de los precios de los pasajes, que ya tiene que ver con la economía de Cali y con la economía de cada individuo. Pero tenemos un punto a favor al mío, porque tenemos que hay una diferenciación entre los clientes. El precio del mío actualmente es el mismo para otros tipos de servicio público como los buses, pero hay una diferenciación, y es que los estudiantes pueden tener un privilegio, que es tener una tarjeta recargada con unos pasajes para desplazarse hasta su sitio de estudio si estudian en instituciones públicas, pero no todo el mundo tiene pues acceso a este beneficio, pues en su mayoría por falta de información. Por último, vamos a concluir en nuestro zoom in con los tiempos de espera, donde finalmente después de todo este análisis vemos que los individuos prefieren otros servicios, como tomar un taxi o tomar otra alternativa como los buses, o en su defecto pues vemos que buscan comprar auto, comprar moto, que es más fácil comprar moto, y por esto los créditos pues se han facilitado para esto, pero eso también nos puede causar un problema de movilidad, porque nos vamos a llenar de más vehículos y no podemos todavía ni siquiera con los que tenemos, y esto puede causar un problema para nosotros en el futuro. Y la incomodidad de la mala organización dentro de los buses y el sobrecupo pues viene otra vez a resaltar en este zoom in. Finalmente vamos a volver a nuestro punto inicial de nuestro zoom in y zoom out para concluir. Entonces, para concluir finalmente en esta herramienta tan útil como es el zoom in y zoom out, en nuestro análisis del problema de la movilidad de la ciudad de Cali podemos hacer una conclusión general de que muchos factores afectan este problema, cosas que nosotros en un principio ni siquiera pensamos que pueden llegar a perjudicar, o que cosas tan mínimas que se desembocan en esto generan problemas más grandes, como por ejemplo el de las motos, genera un caos vehicular en toda la ciudad. Podemos ver que en el zoom in hasta lo más bajo que llegamos, que eran los tiempos de esperas y la incomodidad, o hasta lo más alto del zoom out, que eran los trenes en otras ciudades. Finalmente necesitamos llegar a una conclusión, pero esta herramienta nos ayuda a hacer un análisis general de todo el problema. Vamos a pasar a la caverna, a la herramienta de la caverna, para poder dar o intentar desarrollar una conclusión para ese problema.